Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de tanto tiempo de negociación, de tanto tiempo de espera, Kevin Castaño llegó al país y es nuevo refuerzo de River. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a los números finales que dejó esta transferencia, teniendo en cuenta que finalmente River terminará abonando mucho más dinero de lo pensado por el futbolista, lo que lo convierte en el segundo jugador más caro de toda la historia del más grande. Además de estar hablando claramente de números, vamos a estar haciendo referencia a lo futbolístico, porque Kevin Castaño no viene a River únicamente porque es un jugador muy oneroso, sino también porque sus cualidades dentro del campo de juego le pueden servir al muñeco Gallardo para que el equipo mejore drásticamente su andar futbolístico, que es algo que tiene que hacer de manera urgente con vistas a lo que será el debut del equipo dentro de un par de semanas en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Gallardo lo ha pedido ya desde hace bastante tiempo al jugador en cuestión y por eso mismo es una muy buena noticia que finalmente haya llegado. Quizás un par de semanas más adelante de lo esperado, pero como dice el habitual dicho, mejor tarde que nunca. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de números y de todo lo que rodeó la transferencia del jugador, y después nos meteremos netamente en lo futbolístico y en por qué finalmente inclinó la balanza el futbolista para poder llegar a River, más allá de que lo económico era mucho más favorable para él seguir en Europa. Por lo pronto, lo que se había hablado en un principio es que River iba a abonar 9 millones de dólares, 7 millones y medio en un pago y el millón y medio restante en bonos y objetivos por el 70% del pase del futbolista. Ese 70% del pase era el que le correspondía al Krasnodar de Rusia. Sin embargo, mientras las negociaciones iban avanzando, los dirigentes de River recibieron distintos llamados del Cruz Azul de México. El elenco norteamericano poseía el 30% restante y estaban interesados en venderlo. Y si bien es cierto que si la decisión total de la transferencia del jugador no pasaba por el conjunto de México, la verdad es que en River siempre estuvieron al tanto en saber si también podían comprar ese 30% del pase como para quedarse con el 100% del jugador, porque más allá de que River, ahora voy a estar contando la cifra, haya abonado un número increíble por el 100% de Castaño, siempre es mejor tener la totalidad del pase del jugador, porque en caso de venderlo en un futuro al fútbol europeo, que es donde verdaderamente quería jugar Castaño al arranque de este mercado de pases, ahí vas a poder recibir la totalidad del dinero de la transferencia. Por ejemplo, todo lo contrario sucedió con Pablo Solari. River lo terminó vendiendo por 12 millones de euros, pero como tenía solo el 60% del pase, recibió alrededor de 7 millones de la moneda europea. Ahora, con la adquisición total de la ficha de Castaño, en el momento en el cual se vaya de River, el más grande recibirá todo el monto que debería adquirir producto de la venta. Pero nos estamos yendo muy lejos hablando de la venta de Castaño cuando recién River lo acaba de comprar, cuando recién acaba de llegar al país y cuando por lo pronto también acaba de firmar su contrato. River en total pagará 12 millones y medio de dólares por Kevin Castaño, por el 100% del pase, hay que hacer esta aclaración. Todavía no está especificado cuánto monto estará pagando el conjunto de Núñez en este momento y cuánto será en bonos y objetivos, pero me atrevería a decir de que alrededor de los 10 millones de dólares serían en un solo pago y después River el resto lo pagará de acá hasta que finaliza su contrato o hasta que se vaya el jugador del equipo de Núñez. El vínculo es hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir, por poco menos de 4 años, y se espera que el jugador al menos juegue durante las próximas 2 temporadas en River, sabiendo que es muy probable que si tiene un buen rendimiento, sobre todo en lo que será el Mundial del 2026 a mediados del año que viene, pueda recibir ofrecimientos importantes del fútbol europeo. Además, todo el mundo sabe cómo son los jugadores colombianos, que en River pueden ser muy queridos, muy odiados, pero la mayoría en algún momento se quieren ir. Ya pasó con Quintero, pasó en su momento con Teo Gutiérrez,
No está pasando quizás ahora con Borja porque no está el mercado de pases abierto, pero en cuanto se abra podría llegar a querer irse. Así son los jugadores colombianos que dentro del campo de juego pueden darte muchas satisfacciones, pero afuera puede suceder todo lo contrario. Aún así, en este momento y sabiendo que los mercados están cerrados, River tendrá que disfrutar de Castaño, que es por detrás de Lucas Pratto el segundo jugador más caro de la historia del club. Una de las grandes razones por las cuales Kevin Castaño terminó convirtiéndose en refuerzo de River recae en las ganas que finalmente tuvo el futbolista de ponerse el manto sagrado. Es cierto, y repito como dije recién, que el primer gran objetivo de Castaño en el arranque de este periodo de transferencias, que ya terminó, era irse al fútbol europeo. Cuando comenzó el año, el 1 de enero, y se abrió la ventana de pases, el jugador tenía en su cabeza la meta de ser traspasado del fútbol ruso, que si bien es también parte del fútbol europeo, a una de las comúnmente llamadas 5 grandes ligas del viejo continente. Como ya se sabe, si bien es cierto que Colombia todavía no está clasificada al Mundial del 2026, es muy probable que lo consiga en el transcurso de este 2025. Por eso mismo, el año que viene, a la hora de que el entrenador del combinado cafetero, Néstor Lorenzo, tenga que armar la lista definitiva para ir al Mundial, seguramente vaya a fijarse en qué lugar están jugando cada uno de los futbolistas, en la importancia que hayan tenido, obviamente, en lo que respecta al recorrido en el proceso clasificatorio y claro está también en su nivel individual. Y si bien es cierto que económicamente hablando la liga rusa hoy por hoy sigue siendo mucho más beneficiosa que la liga argentina, en lo contrario River es muchísimo más competitivo en lo que respecta a la liga local, la liga continental, es decir la Copa Libertadores y también el Supermundial de Clubes a mitad de año, que es lo que se juega en Rusia, porque también hay que tener en cuenta que los conjuntos de este país no pueden disputar torneos internacionales por disposición de la UEFA por motivos extrafutbolísticos ya desde hace un par de temporadas. Es decir, Castaño, si se quedaba en el Krasnodar, únicamente iba a seguir jugando la liga y la copa local. Acá en River va a tener al menos algunos cotejos a nivel internacional por la Copa Libertadores y a mitad de año viajará con el plantel a Estados Unidos para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Una vez se terminó el mercado de pases en Europa el 31 de enero, sabiendo que River estaba interesado en él, Castaño empezó a ejercer la presión y la fuerza necesaria junto con su representante para que se hiciese el pase. Esto hay que decirlo porque el conjunto de Rusia no tenía intenciones de transferirlo, sabiendo que era un futbolista muy importante, que el mercado en ese país para incorporar ya estaba cerrado y que por lo pronto, unas semanas después de que se arrancó el mes de febrero, se iba a lesionar también un mediocampista de ese conjunto en cuestión. Lo más lógico para el Krasnodar era no aceptar ninguna oferta que le llegase por el futbolista, más allá de que la misma podía tener números muy pero muy buenos que finalmente hemos mencionado recién. River estará pagando 12 millones y medio de dólares por la totalidad de la ficha del jugador. Al Krasnodar le corresponderá el 70% de esos 12 millones y medio de dólares, que son más de lo que en su momento abonó, teniendo en cuenta que le quedarán alrededor de 8 y anteriormente había puesto 6 para comprárselo al Cruz Azul de México. Pero volviendo a Kevin Castaño, siempre se mostró entusiasmado en sus ganas de volver a River en cuanto cerró el mercado europeo. Quizás si el más grande lo hubiera ido a buscar en el primer mes de este 2025, él hubiera frenado un poco las negociaciones porque hubiera querido esperar a ver si ha aparecido algo más importante del viejo continente. Pero como durante todo el mes de febrero no podía suceder porque el mercado en Europa estaba cerrado, siempre se mostró convencido de querer llegar a River. Después veremos si en alguno de los siguientes mercados él tiene ganas de irse justamente del más grande a un equipo de Europa, pero por lo pronto en este momento tiene mucho entusiasmo por ponerse el manto sagrado. En lo que respecta a las cualidades futbolísticas de Castaño, es un jugador verdaderamente muy completo para desarrollar sus acciones dentro de la mitad de la cancha de un equipo, ya que es un jugador que ha sabido moverse como mediocampista central, es decir, como volante defensivo, nunca solo, es verdad, siempre con alguien acompañado a su lado, o también puede ser justamente ese futbolista que se mueva al lado del volante central. Es decir,
para hacer un resumen, en River es complementario con cualquiera de los volantes que tiene River en esa mitad de la cancha. Es decir, puede jugar como volante defensivo y tener a su lado tanto a Rodrigo Aliendro como a Juliano Galopo y a Santiago Simón, que son normalmente los 3 jugadores que se han movido en ese sector, por lo menos en estas primeras 9 fechas del torneo Apertura, o a su vez también puede estar en el lugar de alguno de ellos y acompañar en la mitad de la cancha ya sea a Enzo Pérez o a Matías Craneviter, que son los volantes defensivos que ha utilizado el muñeco en el arranque de este 2025. Por lo que termina siendo un jugador bastante completo en cuanto a esas características. Es un jugador que normalmente busca ser vertical. Es cierto que quizás no es ese futbolista que tenga ese pase filtrado exacto, no es Juan Fernando Quintero en ese sentido, pero tiene un sentido de la ubicación y del equilibrio en la mitad de la cancha que pocos jugadores van a tener en el fútbol de nuestro país. Por lo que si se logra adaptar rápido, que ese es el principal inconveniente hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque Castaño ya está en Argentina, viene con actividad futbolística encima, porque ha estado jugando en el Krasnodar, no es que estuvo colgado por todo este tema de las negociaciones o estuvo lesionado, no, viene jugando con bastante continuidad, pero solamente va a poder jugar rápidamente con River el partido de este sábado ante Riester, si es que Gallardo sí lo considera, con un par de entrenamientos, porque a partir del lunes de la semana que viene, día en el que además se va a estar realizando el sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, ya estará subiéndose al avión para jugar con la selección colombiana en la próxima fecha FIFA de eliminatorias. No va a estar para el partido por Copa Argentina, que era un duelo en el cual Castaño podía ganar una adaptación más rápida, porque si bien no hay que subestimar a nadie, Ciudad Bolívar es un equipo claramente menor y al que River tendría que derrotar con facilidad. Por eso mismo era un buen encuentro como para que Castaño pueda adaptarse más rápido. Después de eso volverá de la fecha FIFA y River ya tendrá que enfrentar a Rosario Central y debutará en la fase de grupos de la Libertadores. Es decir, antes del debut en el ámbito internacional, Castaño solamente va a poder jugar 2 partidos con el Millonario y hay muy pocas probabilidades de que sea titular, porque yo no lo veo a Gallardo poniéndolo en el 11 de manera tan rápida, sobre todo sin entrenamiento, sabiendo que 10 días no va a estar acá en el país y no va a estar con la selección colombiana. Por eso mismo era importante que llegara lo antes posible. Esto no pudo suceder a fin de cuentas, porque si bien la negociación ya estaba totalmente arreglada para fines de febrero, el Krasnodar, por el tema de la lesión que mencioné anteriormente de uno de sus mediocampistas, lo quería para disputar los últimos 2 partidos que se jugaron de la Liga de Rusia. River aceptó las condiciones y el jugador también, sabiendo que los números ya estaban establecidos, y si bien es cierto eso retardó la llegada de Castaño al club, por lo menos hizo que la negociación no se cayera en ningún momento. Ahora lo que le queda al futbolista es adaptarse lo más rápido posible al fútbol argentino, teniendo en cuenta que viene de jugar en el fútbol ruso y anteriormente en el fútbol mexicano, que son 2 ligas totalmente distintas a la de nuestro país, pero debido a sus cualidades y a sus virtudes, esperemos que no le cueste absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pretende Marcelo Gallardo de este jugador? Obviamente, y esto lo sabe el muñeco, y si bien creo que el hincha de River tiene un entusiasmo quizás un poco más grande de lo que debería por el jugador, sabe perfectamente el entrenador que Castaño no viene a resolver todos los inconvenientes que River tiene en la mitad de la cancha, que es un jugador que va a darle una alternativa más, que no tiene hoy en el plantel, y que por lo pronto no se pagan todos los días 12,5 millones de dólares por un jugador, por lo que uno supone que sus cualidades futbolísticas van a estar por encima de los futbolistas que hoy tiene River en la plantilla. El muñeco estuvo pidiéndolo con bastante continuidad durante los días de febrero, sabiendo que las negociaciones con los conjuntos europeos son complicadas. No es normal traer un jugador que esté jugando en el viejo continente y que quiera venir de Europa para la Argentina con tan solo 24 años. Es un futbolista verdaderamente muy pero muy joven y que tranquilamente puede jugar entre 2 y 3 temporadas en River para después volver a irse a Europa. El hecho de que sea colombiano y, como dije antes, de que vaya a jugar el próximo mundial aumentará las posibilidades de que pueda tener una oferta, lo cual puede ser positivo para River en el sentido de que probablemente estos 12,5 millones de dólares pueda recuperarlos en lo que respecta a la inversión. No digo que vaya alguien a venir desde Europa y poner 20 millones, pero si el jugador rinde futbolísticamente dentro del campo de juego y River lo puede vender por el mismo monto, ya termina siendo un negocio bastante redondo, teniendo en cuenta que es un futbolista
por el cual se esperan muchas cosas, pero que no se sabe puntualmente qué es lo que te puede llegar a dar. Y en lo que respecta a lo negativo con Castaño es que obviamente puede venir una oferta antes de lo esperado y eso podría provocar que se vaya de River teniendo un buen rendimiento en el club. Y eso obviamente nunca es positivo porque nadie quiere perder a una de sus figuras de manera tan veloz en un mercado de pases. No digo ahora en este próximo periodo de transferencias de mitad de año, porque Castaño, como dije, viene para jugar en River por lo menos un año y medio hasta el Mundial de Selecciones que se estará llevando a cabo a mediados del 2026. Pero por lo pronto sabemos lo que sucede normalmente cuando un jugador rinde bien y sobre todo es dirigido por Marcelo Gallardo. Normalmente las propuestas y ofrecimientos de fútbol extranjero no paran de llegar y sabiendo que en su momento el deseo de Castaño era jugar en Europa no me refiero al fútbol ruso, sino a los equipos que juegan competiciones continentales, ya sea la Champions, la Europa League, etc., es muy probable que si llega alguna propuesta interesante vaya a analizarla de manera más minuciosa, como si llegara por ejemplo una oferta de Brasil, que en su momento tuvo y no le interesó tanto. Así que ahora lo que le queda al futbolista es rendir con creces con el manto sagrado. Como mencioné recién, no es algo fácil, porque por lo pronto River es un equipo que te exige en todo momento y sabemos cómo se encuentra hoy el público del conjunto de Núñez, sabiendo que en cada partido le pide a sus jugadores que den un poquito más, porque se nota que algunos futbolistas del plantel, no digo que no estén dando lo mejor de sí, pero se sabe que pueden dar más y no lo están haciendo en este momento, y es por eso que el rendimiento general futbolístico, salvo por lo que fue el duelo del domingo ante Atlético Tucumán, donde a River se le vio una buena versión en general de la mayoría de los jugadores, en los anteriores partidos, salvo por momentos muy escasos, el nivel, tanto individual como colectivo, ha estado muy por debajo de lo esperado. En el caso de Kevin Castaño, se espera que pueda finalmente romper ese molde y convertirse en un jugador más que interesante para el equipo más grande del fútbol sudamericano. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, River pagará 12 millones y medio de dólares aproximadamente por el 100% de la ficha de Kevin Castaño, que ya es el octavo refuerzo de River, el último del millonario en este mercado de pases. ¿Se habrá quedado corto o no en cuanto a la cantidad de incorporaciones? No lo sabemos, pero bueno, trajo una muy buena cantidad de nuevos futbolistas como para que de a poco se vayan acoplando al plantel. Es cierto que hasta el momento el único que medianamente ha rendido ha sido Gonzalo Montiel, el resto todavía tiene que demostrar. Se gastaron en total alrededor de 30 millones de dólares entre las transferencias de Driussi y Martínez Cuarta, el recién mencionado Montiel, el resarcimiento que pagó River por Tapia y también lo que debería pagar dentro de un año si es que finalmente adquiere la ficha de Giuliano Galopo. Pero por lo pronto, y volviendo a Kevin Castaño, es un jugador que en la mitad de la cancha, no digo que vaya a solucionar el problema que tiene River allí, pero por lo menos es una alternativa más que tiene el muñeco, sabiendo que el futbolista colombiano puede acoplarse de manera ideal con absolutamente todos los volantes que hoy forman parte del plantel del conjunto dirigido por el muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.